Gloria a Tibi, Domine. Quando Jesus chegou aos 12 anos, foi com seus pais a Jerusalém, segundo a costume do dia da festa da Páscoa. Acabados os dias que ela durava, quando voltaram, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais diessem por isso. Julgando que ele fosse na comitiva, andaram um dia de caminho, procurando depois entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém em busca dele. Aconteceu que 3 dias depois o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam estavam maravilhados com sua sabedoria e com as suas respostas. E quando ouviram, admiraram-se. E sua mãe disse-lhe: Filho, por que procediste assim conosco? Eis que teu pai e eu te procuramos cheios de aflição. E ele disse-lhes: Por que é que me buscavais? Não sabiais que devo ocupar-me nas coisas de meu pai? Ele, com todos, não entenderam o que lhes disse. Voltou então com eles e foi para Nazaré, e vivia sujeito a eles. Sua mãe, porém, conservava todas estas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em idade e em graça diante de Deus e diante dos homens. Glória a Tibi, Cristo. Queridos fiéis, este evangelho que acabamos de ler es uno de los evangelios que hay que lembrarse mucho porque estamos a sufrir hace bastante tiempo el concepto de la falsa obediencia. Y este evangelio es perfecto. En fin, grábense este evangelio. ¿Por qué? Por un lado, vean ustedes, acabamos de pasar el tiempo Natal, el Año Nuevo, la fiesta del nombre de Cristo, la fiesta de los Santos Reyes. Aparece Jesucristo como menino, como bebé. Y hay un lapso de tiempo hasta que él comienza su vida pública, aproximadamente a los 30 años, en un continuo silencio. Y ese silencio, por lo único que se interrumpe, es por esto, por este episodio. Y es por eso la importancia que tiene este episodio. Y ustedes pensarán, pero es un episodio un poco... El niño Jesús, en fin, no parece muy obediente a sus pais, en fin, hace sufrir a Jesús y a San José y a María Santísima. ¿Por qué Jesús hace esta cosa? ¿Por qué no da buen ejemplo y se cala y es obediente? No. Precisamente va a dar el ejemplo. El ejemplo fundamental de ¿cuál? ¿Cuál ejemplo? Que Dios primero que todo. Dios primero que todo. ¿Qué le dice a la Santísima Virgen? ¿No sabías que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Debo. Esa palabra, debo, quiere decir que está sujeto en obediencia a alguien. ¿Y cuál? ¿Qué es lo que debe hacer Jesús? Enseñarnos a irnos al cielo. Enseñarnos a salvarnos. Y no podemos salvarnos si no tenemos claro el ejemplo de que por sobre Dios no hay nada. Entonces, cuando Dios nos manda algo, es eso
Si hay otras autoridades por debajo que están a coincidir con lo que Dios manda, bendito Dios. Es una gran paz, es una gran gracia. Pero si hay autoridades por debajo de Dios que están a fastidiarnos nuestra salvación, lo lamento por ellos. Días pasados, un amigo me dice: padre, escuché un sermón de un padrecito de Brasilia que decía que debemos obedecer a los obispos y al Papa y el concilio y qué sé yo. Bueno, él puede decir muchas cosas, pero entre otras cosas ese padrecito tiene que meditar un poco este sermón, perdón, este evangelio. Este evangelio. ¿Por qué? Porque, insisto, Jesús, el colmo de las virtudes, está a desobedecer, aparentemente, a mire qué papás, San José y la Virgen. ¿Por qué? ¿Y por qué los, entre aspas, desobedece? Para mostrarnos, enseñarnos Él mismo. Y ojo, que estas palabras que están en el Evangelio, no sabías que debo ocuparme de las cosas de mi país, son las primeras palabras que están escritas de Jesucristo en el Evangelio. ¿Y eso para qué? Para que nos aprendamos que debemos obedecer a Dios por sobre todas las cosas, por sobre San José, la Virgen, el obispo, el concilio, el Bergoglio, el que sea. Porque si no, no hemos entendido nada. Si no, Jesús es un desobediente, un filho que nos da mal ejemplo. San Juan Bautista, si hubiese tenido obediencia humana, no hubiese estado a decirle a Herodes que no está bien que viva con la mujer de su hermano. Si Abraham hubiese tenido obediencia puramente humana, hubiese dicho: ¿cómo Dios me está mandando que mate a mi único filho? No voy a hacer esto. Vean los casos de la Sagrada Escritura, son preciosos. Cuando Dios manda una cosa, es eso, punto. No se discute este asunto. Porque se supone que cuando uno obedece a un superior. Si un pai, por ejemplo, obedeciese a un filho, habría una subversión. Que sucede bastante con frecuencia, desgraciadamente. Si un laico o un sacerdote mandan a un obispo, por ejemplo, no sería lo correcto. El que manda se supone que tiene que ser superior. Mas, desgraciadamente, a veces no siempre es así. Entonces, ¿cuál es la referencia? La que acabamos de ver. ¿Cómo sé yo, por ejemplo, si un papa es bueno o es malo? Si el papa, como vicario de Cristo, no Cristo, ojo, vicario de Cristo, vicario quiere decir que representa a. Si un papa manda algo bueno, maravilloso. ¿Y cómo es la referencia? Y porque lo que está a mandar no va contra lo que Dios manda. Acabo de leer. El domingo pasado hablamos de las vacinas. No quiero entrar de nuevo en ese tema. Mas resulta que dice Bergoglio que hay que vacunarse por narices, sí o sí. Vacunarse con esta vacuna que no ha sido testada es un genocidio.
tú quieres hacer un genocidio, hazlo tú, Dios te va a pedir cuentas a ti. Mas no podemos obedecer a un verbolio que me está a decir que nos tenemos que vacinar. Eso es de necios. ¿Por qué? Porque Dios me manda guardar mi salud. El quinto mandamiento, estudienlo. Yo no puedo poner en riesgo mi salud. Entonces, cuando escuchaba a este amigo que me decía, no, pero el padre dice que hay que obedecer al Concilio Vaticano II y estas cosas. A ver, rápidamente, los últimos papas conciliares, el Concilio Vaticano II, todos los obispos que han estado unidos a esta iglesia conciliar han obedecido al ecumenismo. ¿Por qué? ¿Y por qué esta iglesia conciliar es esencialmente ecumenista? O sea, pone a Jesucristo al mismo nivel que en Buda, que Mahoma, en fin. Entonces, si yo soy un padrecito como este que faló ahí en Brasilia, obediente, obedientísimo. Y claro, hay que obedecer al concilio, al verbolio, al obispo, perfecto. Tú quieres desobedecer a Dios, problema tuyo. ¿Por qué? Porque Dios me dice, entre otras cosas, el que no está conmigo está contra mí. ¿O no? No se ha dado, que hemos leído días pasados, no se ha dado otro nombre debajo del cielo por el cual podamos ser salvos, a no ser el nombre de Jesucristo. Y yo voy a poner a Mahoma, a Buda y a no sé quién más, a Lutero, al mismo nivel que Jesús. No, no cuenten conmigo. Entonces, queridos fieles, este evangelio no, medítenlo, mastíquenlo, hay mucha riqueza. Podremos hablar muchas cosas, pero esta es la fundamental. Es preferible desobedecer a todo antes que desobedecer a Dios. ¿Y qué es lo que nos manda Dios? Dios nos manda salvarnos, no ser bobos, cumplir los mandamientos. Entonces, si para hacer esto yo tengo que desobedecer a Bergoglio, a Vaticano II, al obispo del lugar, al párroco del lugar, yo lo lamento mucho por ello. Porque, señores, hoy en día, si tú no obedeces a toda esta caterva que acabo de nombrar, tú tienes que ser, amén de ponerte la vacina, tienes que comprarte un idolito de la Pachamama, tienes que comprarte el libro del Concilio Vaticano II que dice que, entre otras cosas, las otras religiones son caminos que llevan a Dios. Hace poco Francisco pasó un vídeo que era de náusea. Sale un católico, un judío, una musulmana y no sé quién más, rezando. ¿Y porque rezan? ¡Ay, tenemos que ser todos amigos! Jesús me manda ir y pregad a toda la gente. El que cree y se convierta se salvará, el que no se condenará. Yo no tengo que salir a perseguir, a cortar cabezas al que no es católico, pero yo tengo que salir a decirle a esta malta de gente que no es católica, ustedes se van a condenar si están en esta falsa religión. Claro, eso trae problemas, ya lo creo que trae. Pero bueno, Jesús me dio el ejemplo. Él, por dar ese ejemplo, de mostrar la verdad, termina en la cruz. Entonces, hay que lembrar siempre que nos estamos bajo una obediencia sobrenatural. Dentro de unos minutos, una media hora, vamos a hacer un bautismo de mi querido afiliado. ¿Y qué le voy a preguntar a mi querido afiliado? ¿Qué pides a la iglesia de Dios? Y los padrinos van a contestar: la fe. No, el cura no les va a preguntar
¿qué pides a la iglesia de Dios? Y me van a decir, la obediencia. No, la fe. ¿Por qué? Porque la fe está por encima de la obediencia. Yo tengo que obedecer en razón de la fe, no a la inversa. Si yo tengo un francisco, si yo tengo un obispo, si yo tengo un párroco que me están a pedir tonterías, como ser ecuménico, como dar la comunión con pincitas en la mano, allá ellos, allá ellos. Yo no, como católico, no puedo obedecer asneras, no puedo obedecer actos que son factos de apostasía. Resulta que yo estoy dando a Dios mismo, pero tiene que ser en la mano, sí, sí, no, terrible. Entonces, queridos fieles, somos hijos de Dios, estamos para obedecer a Dios. Padre, pero eso nos puede traer problemas, todos los problemas que vos quieran. Pero son todos esos problemas, lémbrense, que son problemas temporales. Un día van a acabar. Acabaremos nosotros. Mas voy a ganar un premio eterno. Voy a ganar la salvación. Si soy fiel, si soy obediente a Dios Padre y no a criaturas. Repito, si la criatura a la cual yo supuestamente tengo que obedecer está en concordancia con la autoridad suprema, bendito Dios. Eso era lo que se vivía en la cristiandad, que hasta los reyes obedecían al Rey Supremo. Pero cuando hoy en día vivimos una sociedad en donde se pone a discusión si van a matar meninos o no los van a matar, si va a haber aborto o no va a haber aborto. Loco. Tan loco. No. Entonces, un católico tiene que tener la obediencia sobrenatural bien clara. Bien clara. Si no, será cualquier cosa menos católico. Padre, pero desobedecemos al Santo Padre. Si el Santo Padre desobedece a Dios, no queda otra. ¿Qué va a hacer? El problema de él. Él va a dar cuenta tarde o temprano de sus asneras. O porque Francisco te dice que hay que prenderle una vela a la Pachamama, vamos a hacer esa asnera. No creéis. Entonces, a tener clara lo que es la obediencia del católico. Siempre la obediencia, la virtud moral de la obediencia, sujeta a la virtud teologal de la fe. Las virtudes morales, lémbrense que se mechan en el medio, entre dos extremos. O yo desobedezco, o un extremo, el otro extremo es que yo obedezca de más. Si yo obedezco a un obispo que me manda a hacer un acto ecuménico, yo estaría obedeciendo de más. Entonces, la virtud está in medio, virtus in medio. Las virtudes morales. Pero las virtudes teologales no tienen este medio. La virtud teologal de la fe, esperanza, caridad, o se tienen o no se tienen. No hay un medio. Cuanto más fe tienes, mejor. Cuanto más caridad tienes, mejor. Más esperanza, mejor. Entonces, las virtudes teologales, lémbrense siempre, están encima de toda virtud moral, de cualquier virtud moral. Por eso es que la fe me debe regular a mí la obediencia, la templanza, la justicia, etcétera, etcétera. Entonces, queridos fieles, por otra parte, lembremos el bonito ejemplo que Jesucristo nos da. Prácticamente se pasa 30 años
en su familia. ¿Para qué? Para actuar solamente 3. ¿Qué nos está a decir esto? Jesucristo se va como formando, dice, va creciendo en virtud, en santidad y en gracia, dice el Evangelio. Se va a hacer en silencio. Ese silencio es interrumpido solamente por este episodio en su vida, desde su infancia hasta su vida pública. ¿Con qué nos enseña eso? La importancia del hogar. La importancia que para que haya meninos católicos tienen que tener un hogar católico. Para formarse en silencio, con tranquilidad, con tiempo. Porque, ojo, los que son padres de familias tienen que largar al mundo, a este mundo satanizado, un católico. Y no un católico más o menos. No. Tienen que mandar al mundo un cristero. Alguien que trabaje, que combata por Cristo Rey. No algo que es una cana movida por el viento. Entonces, queridos fieles, los que sean pais en particular, a rezar por sus hijos, dar buen ejemplo. Lean los evangelios, lean a los meninos el evangelio. 2, 3 versículos. Les leen este evangelio, 2, 3 versículos. Se lo comentan. ¿Cuánto que van a aprender? ¿Cuánto? Porque el mundo va a tratar de derrubar todo esto que el Evangelio nos está diciendo. Entonces, pidamos hoy a la Sagrada Familia en particular, San José, la Virgen y el menino, que nos ayuda, que nos asista y para que haya verdaderas familias católicas y para que todos nos, trabajando y obedeciendo a Dios por sobre todas las cosas, alcancemos a vida eterna. Ave María.